Muy bien, y seguimos en la vida cotidiana y estamos en comunicación con Gustavo Córdoba, titular de la consultora Suban Córdoba. Ustedes saben, el fin de semana en Impulso Aires y en otros medios de comunicación se difundió un trabajo de opinión pública de Gustavo, como casi todos los domingos, que envía y publica y se publican informaciones de la consultora de él, en donde se ve nuevamente una disminución, bueno, bastante importante, ¿no?, de la imagen en general de todo el gobierno y del presidente de la República. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mauricio, ¿cómo va? Gracias por atender. No, gracias. Gustavo, bueno, a ver, ustedes, por ejemplo, titularon un informe que dicen lo peor ya pasó y el 61% del 60.9 cree que el país va en una dirección incorrecta. ¿Ustedes ven que se va agravando o se va cayendo la imagen del presidente de la República en los últimos tiempos? Sí, sí, tenemos indicios desde hace por lo menos 4 meses a la fecha. Nosotros venimos midiendo de manera sistemática el sentimiento político argentino. Peronismo, antiperonismo, kirchnerismo, antikirchnerismo, mileísmo, antimileísmo. Y la verdad es que hace 4 meses que el antimileísmo superó en volumen, en porcentaje, al antikirchnerismo. Este es un dato muy relevante, primero porque pensábamos que no iba a darse en términos electorales de manera tan potente, y sin embargo lo que pasó en Provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre nos hace pensar que fue un triunfo del antimileísmo, ¿no? Y es un dato muy, pero muy relevante, porque hasta acá el antikirchnerismo había sido el elemento más eficaz para una victoria electoral. Si no, no podríamos explicar ni el triunfo de Macri en el 2015, ni el triunfo de Javier Milei en el 2023, o la elección que ganó este año Manuel Adorni en Capital Federal, ¿no? Entonces, fíjate vos que es muy relevante que todos los que se están parando en la vereda de enfrente del gobierno ya están tomando una caracterización anti-Milei, como que el mileísmo generó una fractura política en la sociedad argentina de la cual no hay retorno, ¿no? ¿Y esa situación se está dando pareja en todo el país o hay regiones en donde se observan más que en otras? Yo te tuviera que pintar un panorama nacional, Mm. te diría que hoy el gobierno puede aspirar a ganar en 4 provincias de las Ujú. 24. Te las digo: Mendoza capital, Entre Ríos, San Luis. Después habrá una suerte de 3 provincias en las cuales la situación está claramente en una cuestión de empate: Tierra del Fuego, por ahí Chaco, Salta. Pero en el resto, lo que le espera al gobierno son derrotas, y en algunos casos derrotas fuertes, porque no solamente va a perder la elección en muchas provincias, sino que en esas provincias donde pierde por mucho, queda fuera del reparto de diputados, que es el tema central, porque el gobierno pretendía de esta elección de octubre complementar a los 36, 37 diputados que tiene ahora con el número suficiente como para generar un tercio, ¿no?, en la Cámara Baja, que es la Cámara de origen de la acusación del juicio político, ¿no? Para evitar que el juicio político prosperase en una eventual segunda parte de su gobierno. Bueno, el gobierno tiene como en objetivo eso, y me parece que no lo va a poder lograr, porque las derrotas que sufre o sufriría en este momento distritos claves como son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que son las que más reparten diputados nacionales, en las que le podrían haber dado un número distinto a Milei. Bueno, hoy se esperan derrotas importantes. Por ejemplo, mira, Córdoba. Ellos esperaban 5 diputados. Hoy están llevando 3, y depende del crecimiento de Carro o de Ramón Mestre, pueden estar en 2. Lo mismo en Santa Fe. Están terceros, y hoy, en vez de aspirar a 5 bancas, que hubiese sido el resultado que ellos estaban pensando hace 3 meses atrás, hoy se llevarían 2 bancas, ¿no? Y en Buenos Aires ellos habían hecho un cálculo de sacar 40 puntos en la elección. Con esos números se llevaban 18 diputados. Bueno, hoy con el 30% que nosotros medimos y que lo publicamos también el día domingo, podemos asignarle nada más que 11 bancas. Entonces te das cuenta que el panorama para ellos es bastante complejo, ¿no? Que de alguna manera esa bravuconada que habían tirado, que pintaban un país violeta, que ganaban en todos lados, etcétera, tiene un grado de alejamiento con la realidad bastante importante.
Ese quiebre de confianza del electorado, ¿en qué momento se empezó a dar? Porque yo recuerdo de informes de ustedes en donde lo empezaron a mostrar tenuamente, pero sí hubo un momento en el que se empezó a precipitar. ¿Cuándo fue aproximadamente? Bueno, hay que buscar en el inicio de la crisis de Libra, de la criptomoneda Libra, que empezó a hacer un ruido la contradicción entre ¿será el mismo presidente que maneja tan bien la economía bajando la inflación y que manejó tan mal la criptoestafa con la moneda Libra? Yo creo que ese es un punto de partida, después agravado por la difusión de los audios. Creo que este fue el elemento determinante que generó un impacto muy fuerte en la elección bonaerense. Te diría que la elección bonaerense fue la que nos permitió que se corriera el velo, ¿no? Porque hasta la elección bonaerense estaba la duda instalada de si era verdad que Milei, con todas las políticas que había generado, con la crueldad política con la que se había manejado, por ejemplo, con el tema Garrahan, jubilados, etcétera, más las coimas, más el ajuste, ¿cómo podía ser que tuviese tanta buena imagen, ¿no? De acuerdo a muchos encuestadores, de acuerdo a muchos consultores. Y la verdad es que la elección bonaerense sirvió para, bueno, decir, Milei tiene mala imagen y punto. Tuvo un voto castigo fenomenal. Nosotros le preguntamos incluso al país y a los bonaerenses y le dimos 3 motivos por los cuales creían que había sido derrotado Milei. Por el aparato del peronismo, porque eligieron malos candidatos los libertarios o por el contexto de la mala situación económica y la corrupción. Y el 60% de los argentinos y el 76% de los bonaerenses eligieron por el contexto económico y la corrupción, como la culpabilidad, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que por más que hubieran elegido buenos candidatos, hubieran perdido igual la elección. Gustavo, yo soy de la idea de que siempre la economía o la microeconomía termina de alguna forma mandando, ¿no? Sobre todo, digo, cuando se potencian las crisis. Y bueno, ahora estamos viendo un viaje del presidente de los Estados Unidos, una promesa difusa sobre un acuerdo o un apoyo de Estados Unidos que nadie sabe bien de qué se trata, pero que podría haber un apoyo. Digo, ¿eso puede llegar a influir en el humor de acá el 26 de octubre? Es difícil entenderlo como una especie de ayuda cuando ese dinero difícilmente llegue este año. Claro, claro, claro. Entonces yo te diría lo siguiente. Para mí este es un gobierno que tiene ya un default político y evidentemente un default económico, si no, no hubiera ido corriendo a pedirle plata a Donald Trump. Este doble default del gobierno nos hace prever que vienen momentos quizás más duros, más graves, más críticos, con la clave es que este es un gobierno que está impedido de manejarse de manera adecuada, ¿no? Es capaz de regalar la Argentina con tal de conseguir unos pocos dólares, que además no van a servir demasiado, porque todo el mundo da por descontado que después del 26 de octubre se viene una mega devaluación, y los argentinos vamos a ser mucho más pobres que antes, y va a haber inflación, porque esta medida que han tomado los brillantes que manejan el Ministerio de Economía, de dar retención cero a la soja y a la carne, va a generar como contrapartida inmediata un aumento fulminante en los precios internos de los productos que consumimos a diario los argentinos. Así que vamos a tener, creo yo, problemas más graves en el horizonte. Vemos un gobierno que actúa en el minuto a minuto, ni siquiera en el día a día, que ha perdido capacidad de maniobra, que ya no entiende los motivos por los cuales perdió en la provincia de Buenos Aires, y eso es preocupante, porque fíjate, la reacción del gobierno fue como si hubieran ganado las elecciones. Claro, ¿no? claro. No vamos a cambiar nada, ¿no? Y para seguir todo igual vamos a seguir endeudándonos, y lo grave acá, que cuando vos recurrís a un organismo de crédito internacional, más o menos hay una serie de reglas por las cuales los organismos de crédito no están pidiendo cosas más allá de la soberanía nacional de cada país. Sin embargo, un país como Estados Unidos, al cual vos recurrís en ultimísima instancia, porque ya el fondo no te da más plata, te va a pedir cuestiones que no tienen que ver con hacerte un favor y hacerlas, ¿no? Posiblemente te pida porciones de soberanía, porciones de territorio, te pida el acceso a recursos críticos que tiene la Argentina. Así que habrá que ver
si el empréstito pasa o no por el Congreso. Yo creo que debería pasar. Y creo que el presidente se está exponiendo a una doble causal de juicio político, ¿no? Porque ya el no cumplir con la ley que derribó los vetos, al publicar y mandar para atrás también la ley de discapacidad, y va a hacer lo mismo con el Garrahan y las universidades públicas, ahí se está ya metiendo en un problema grave, constitucional, si el presidente aprueba este empréstito con Estados Unidos en condiciones lesivas para el patrimonio nacional. Bueno, creo que el Congreso Nacional debería tomar parte y hacérselo notar al presidente. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable. Chao, un abrazo enorme. Un abrazo. Era el consultor Gustavo Córdoba, que nos atendió muy atentamente, como siempre lo hace. Bueno, nosotros en Impulso Aires y muchísimos medios de Argentina, siempre los fines de semana esperamos sus informes como para publicarlos y así tener un poquito más de datos para entender esta realidad, este día a día que va cambiando vertiginosamente, pero bueno, él ahí dejaba un título importante que yo también lo comparto, y es que esta suerte de oxigenación que el presidente Javier Milei va a buscar a los Estados Unidos difícilmente pueda ejercer un cambio en la marcha de acá hasta el 26 de octubre. Bueno, algo parecido Jaime Durán Barba decía en el día de ayer, se lo decía a Jorge Fontevecchia en una entrevista de perfil, ¿no? Sobre esta situación que un acuerdo ya tan sobre la hora, en este caso con Estados Unidos, no le llevaría al presidente el rédito que espera, ¿no? Además está difuso, no se saben dos cosas. Primero, de qué manera va a llegar el dinero o el apoyo económico o financiero o respaldo, porque se habla desde swap hasta una recompra de bonos y también una inyección de dinero proveniente del Tesoro de los Estados Unidos. Yo estaba estudiando o repasando el día de ayer lo que fue el acuerdo que en su momento, hace exactamente 30 años, hizo Estados Unidos con México, en donde trató de salvarlo de lo que fue el efecto tequila, pero bueno, por otras condiciones. Y hay todo un mecanismo en donde para salir ese apoyo de los Estados Unidos debe pasar por el Congreso, y en este caso en Argentina debería ingresar al Congreso el tratamiento de este tipo de apoyo. ¿Por qué? Porque se comprometen demasiadas cuestiones, sobre todo que involucran a gestiones posteriores. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa y veremos hasta dónde llega el presidente Javier Milei y, bueno, en el caso de que consiga el apoyo de Estados Unidos, hasta dónde llega el presidente también Donald Trump.